Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario TEMEC-TIPAT, Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región transpacífica. Damos una cordial bienvenida al público en general que nos acompaña el día de hoy, a representantes del sector privado, de la academia, operadores de comercio exterior, funcionarios de la Secretaría de Economía, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, del COMCE y demás invitados. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de dar inicio al evento y de presentar a nuestros ponentes, quisiera comentar que por cuestiones técnicas en esta sesión no contamos con transmisión en vivo, sin embargo estamos haciendo una grabación de la sesión que pondremos a disposición en las redes sociales de Economía en el futuro cercano. Bueno, entonces para dar inicio a esta sesión, para abordar temas relacionados con buenas prácticas regulatorias y medidas sanitarias y fitosanitarias de ambos tratados comerciales, me permito dar la bienvenida a nuestros funcionarios del Presidium, la licenciada Sofía Guadalupe Flores Palomar, directora de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, al licenciado Fernando Israel Aguilar Romero, director de enlace con sectores de energía, infraestructura y medio ambiente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, al licenciado Sergio Iván Valderas Rodríguez, subdirector de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Secretaría de Economía, al licenciado Lisandro Herrera Aguilar, asociado en Galicia Abogados, y al licenciado Andrés Muñiz, igualmente del despacho Galicia Abogados. Adelante, bueno, antes de dar inicio y ceder la palabra a la licenciada Flores, quisiera comentarle que para la sesión de preguntas y respuestas, mis compañeros de pie en la sala estarán distribuyendo tarjetas. Les agradeceremos que conforme vayan surgiendo sus dudas, pudieran ustedes plasmarlas en estas tarjetas a fin de poderlas tener listas para el final de la sesión, para la sesión correspondiente. Entonces, sin más por el momento, le cedemos la palabra a la licenciada Flores. Gracias. Hola, buenos días. Hoy les platicaré de las disposiciones acordadas en los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias, llamado Coherencia Regulatoria en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TIPAT, y en los beneficios de tener un capítulo con estas obligaciones en los tratados de libre comercio. Durante la presentación les compartiré los objetivos de los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias y las obligaciones que se acordaron en el TIPAT y en el TEMEC y las diferencias entre ellos. Es importante mencionar que el capítulo de Buenas Prácticas Regulatorias es un capítulo de nueva generación. ¿Qué significa esto? Que antes del TPP en su momento y TIPAT, México no negociaba un capítulo con estas disposiciones y a partir de esa negociación lo incluimos en todos los tratados de libre comercio, con Europa, la Alianza del Pacífico, Ecuador, etc. Si quieres la siguiente. El objetivo de los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias es contar con disposiciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas al momento de elaborar e implementar regulaciones. Asimismo, fomenta el desarrollo de enfoques regulatorios compatibles entre las partes para reducir o eliminar requisitos regulatorios onerosos, duplicativos o divergentes. Esto se logra a través de fomentar la transparencia, considerar los comentarios del público interesado, requerir un análisis fundamentado en evidencia y explicaciones de las nuevas regulaciones y fomentar la cooperación regulatoria bilateral y trilateral en el caso del TEMEC. Esto es muy importante y ahorita que explique el TEMEC les voy a decir por qué. En ambos capítulos establecen disposiciones aplicadas a todo el proceso regulatorio, que es la planeación, la elaboración, emisión, implementación y revisión de las regulaciones. La planeación es cuando alguna autoridad regulatoria tiene un objetivo de regular cierta materia. La elaboración es cuando se empieza a elaborar la regulación y se tiene que hacer en coordinación con las demás autoridades regulatorias. La emisión es publicar el proyecto de reglamento o regulación o cualquier medida. La implementación es publicar la versión final con la manifestación de impacto regulatorio y la revisión de las regulaciones es la revisión ex post, que ahorita les voy a explicar un poco más adelante. Bueno, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TIPAT. El TIPAT entró en vigor el 30 de diciembre del 2018 para México. El capítulo en este tratado es el capítulo 25, se llama Coherencia Regulatoria. Algunos capítulos se llaman Mejora Regulatoria, otros Coherencia Regulatoria y otras Buenas Prácticas Regulatorias, pero las disposiciones son iguales. Bueno, son las mismas, unas un poco más ambiciosas. El objetivo de México al negociar este capítulo fue promover la aplicación de las buenas prácticas regulatorias en la región Asia-Pacífico, aprovechando la experiencia que tenía la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en la materia. Ahorita tendré la oportunidad de escuchar a Fernando Aguilar de la CONAMER para que les explique
la experiencia que ha tenido México a nivel internacional. La mayoría de los países en la región Asia-Pacífico no cuentan con un órgano central que coordine a las autoridades regulatorias durante el proceso de emisión de las regulaciones. Asimismo, las disposiciones de mejora regulatoria, la coherencia regulatoria, fueron el primer acercamiento a varios países de la región Asia-Pacífica a estas disposiciones. Por lo tanto, en el artículo 25.3, en el ámbito de aplicación, se estableció que las partes tenían un año para determinar cuáles iban a ser las medidas regulatorias cubiertas. Los únicos países que han notificado y publicado dichas medidas es Australia, Canadá, Japón y México. México notificó a los países del TPAT el 20 de diciembre de 2019 que las medidas regulatorias cubiertas para México serán cualquier medida de aplicación general cuyo cumplimiento sea obligatorio, como acuerdo, circular, código, directiva, norma oficial mexicana, reglamento o cualquier otra denominación de naturaleza análoga, excepto las medidas que pueden ver ahí, que son impuestos, específicamente aquellos relacionados con contribuciones y accesorios, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, servicios financieros o medidas contra el lavado de dinero, Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones constitucionales y los actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Las principales disposiciones son ámbito de aplicación, les acabo de explicar, mecanismos de coordinación y revisión interinstitucional, que es la parte de planeación y elaboración de las regulaciones, es para asegurar que las regulaciones emitidas sigan las buenas prácticas regulatorias, identificar posibles duplicaciones y prevenir la creación de requerimientos inconsistentes entre las autoridades. La implementación de buenas prácticas regulatorias es publicar un proyecto de regulación, dar tiempo a comentarios. La evaluación de impacto regulatorio es, si quieres la siguiente, Erika, creo que está, ahí está, principales disposiciones. La evaluación de impacto regulatorio es tener un análisis costo-beneficio de la regulación. La revisión ex post es que cada parte revise en un intervalo que considere apropiado sus medidas regulatorias cubiertas para determinar si deben ser modificadas, simplificadas, ampliadas o derogadas. En México se hace cada 5 años. La razón de esto es para verificar que la norma siga siendo necesaria y no tener muchas normas que ya no sean aplicables o que generen requisitos innecesarios para el particular. La participación de personas interesadas establece obligación de las partes de mantener mecanismos para ofrecer oportunidades a las personas interesadas de emitir comentarios a las autoridades pertinentes para el mejoramiento de la coherencia regulatoria. La cooperación entre los miembros. Las partes tienen obligación de cooperar para implementar el capítulo a través de intercambios de información, diálogos, reuniones, capacitaciones y seminarios. En este caso, CONAMER es el encargado de dar todas esas capacitaciones porque tiene muchísima experiencia a nivel internacional. Los beneficios para México en este capítulo es promover la certidumbre para los actores económicos y mexicanos en países Asia-Pacífico que no cuentan con instituciones, legislaciones y prácticas similares a las vigentes en México, eliminando los costes de transacción y las incertidumbres en las prácticas regulatorias, mejorando así la política regulatoria, el entorno de inversión y negocios y la calidad de vida a partir de medidas basadas en las mejores prácticas regulaciones. ¿Qué significa esto? Que las buenas prácticas regulatorias aseguran que los procesos de regulación sean transparentes. Esto ayuda a que cualquier inversionista mexicano o cualquier persona que quiera exportar un bien a los países de Asia-Pacífico tenga seguridad de que las regulaciones estén publicadas y sean aplicables para evitar que una vez que tengan su inversión o el producto ya esté en la aduana, conozcan alguna regulación que les aplica y por lo tanto no pueden importar su producto ni comercializarlo. La siguiente. Aunque ahora les voy a platicar del capítulo de buenas prácticas regulatorias en el TEMEC. El capítulo de negociación en el TEMEC es el capítulo más ambicioso que ha negociado México. Como les mencioné, México es referente internacional en esta materia. Por lo tanto, este fue un capítulo ofensivo en el TEMEC. A diferencia de muchos capítulos que se negociaron, este capítulo no solo México podía aceptar las disposiciones propuestas por Estados Unidos y Canadá, sino que nosotros propusimos disposiciones y obligaciones que harán que Estados Unidos y Canadá modifiquen su sistema regulatorio para implementar el capítulo. A diferencia del capítulo del TPAT, en el TEMEC se estableció durante la negociación el ámbito de aplicación, que es la misma cobertura que en el TPAT.
La lista se encuentra en el artículo 28A del TEMEC. El objetivo del capítulo fue promover la transparencia y considerar los comentarios de los interesados y el público en general en todo el proceso regulatorio. Requería análisis fundamentados en evidencia y explicaciones de las nuevas regulaciones y alentar la cooperación regulatoria bilateral y trilateral. El capítulo contiene disposiciones relativas a publicar un plan anual. Esto significa que las partes tienen la obligación de que una vez al año publiquen qué se va a publicar, derogar o modificar en su sistema regulatorio ese año, lo que ayuda a la inversión de las partes para saber qué se va, o sea, si yo quiero tener una inversión, qué es lo que voy a tener que aplicar o qué disposiciones o qué legislaciones que me aplican se van a modificar. También tiene la obligación de publicar cualquier regulación propuesta y la versión final de la regulación. Asimismo, se establece que las regulaciones propuestas y finales deben ser publicadas por escrito, usando un lenguaje sencillo para asegurar que esas regulaciones sean claras, concisas y fáciles de entender para el público, reconociendo que algunas regulaciones abordan problemas técnicos y que se puede requerir experiencia relevante para entenderlas y aplicarlas. También establece la obligación de plazo mínimo de consulta a fin de fomentar que las partes interesadas tengan tiempo suficiente de emitir comentarios. Y luego las evaluaciones de impacto regulatorio, que no solo son costo-beneficio económico, también se establece que se deben analizar impactos relevantes sociales, ambientales, de salud pública y seguridad. Las revisiones ex post, ya se las expliqué, es la misma disposición, revisar después de cierto tiempo las regulaciones implementadas en el país. Y la obligación de poner a disposición en Internet la información clave y los documentos relacionados sobre la implementación de regulaciones. Por ejemplo, procedimientos, formularios, tarifas, todo lo que tenga que ver relacionado con la implementación de la regulación para que las partes sepan qué trámites tienen que seguir. Todo esto para fomentar la inversión en los 3 países. El capítulo también dispone el establecimiento de un comité de buenas prácticas regulatorias para monitorear la implementación, intercambiar información y colaborar en los enfoques de compatibilidad y cooperación regulatoria bilateral o trilateral. México fue muy insistente en tener un comité para tener la posibilidad de trabajar con Estados Unidos y Canadá en regulaciones compatibles. Ya se había trabajado esto en años anteriores, pero lo que se logra es tener regulaciones, por ejemplo, regulaciones, no un etiquetado en electrodomésticos o certificados homólogos en productos agrícolas, con el objetivo de facilitar el comercio entre los 3 países. A diferencia del TPAT, y por lo que les dije que es un capítulo muy ambicioso, es que el capítulo está sujeto a las disposiciones del capítulo de solución de controversias, con las siguientes particularidades: no es directo. Se reconoce en el capítulo que una solución mutuamente aceptable a menudo se puede encontrar fuera del recurso de solución de controversias. El capítulo de solución de controversias se aplicará con respecto a la parte demandada a partir de 1 año después de la entrada en vigor del tratado para esa parte, y la parte solo podrá recurrir a la solución de controversias siempre y cuando se lleve a cabo una inacción o acción recurrente sostenida que sea incompatible con la disposición de este capítulo. Esto significa que no porque en algún momento CONAMER no publique una regulación, el proyecto de regulación, o no se lleve a cabo una manifestación de impacto regulatorio una vez, significa que cualquiera de las otras 2 partes te pueden demandar. Tiene que ser una acción recurrente o sostenida. El capítulo no impide que los gobiernos persigan objetivos de política pública con respecto a la salud, la seguridad o el medio ambiente. Por ejemplo, en un caso de coronavirus en México, la Secretaría de Salud no tendría que pasar por todo el proceso regulatorio para emitir medidas de seguridad para evitar contagios. Los beneficios del capítulo para nuestro país. Este capítulo le permitirá a México trabajar con socios de América del Norte a fin de fomentar enfoques regulatorios compatibles entre las partes para reducir o eliminar requisitos regulatorios onerosos, duplicativos o divergentes, lo que beneficia al comercio y la inversión. Las disposiciones de transparencia dan seguridad a los productores, importadores e inversionistas sobre las regulaciones que se planean adoptar en determinado tiempo. Asimismo, se asegura que todos los interesados tengan la oportunidad de emitir comentarios que consideren pertinentes. Todo esto es para facilitar la inversión y el comercio entre los 3 países. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Flores. Ahora le cedemos la palabra al licenciado Sergio Iván Valera Rodríguez. Fernando Israel Aguilar, director de Enlace con Sectores Energía, Infraestructura y Medio Ambiente de la CONAMER. Yo pensaba que ya me habían desjuntado.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. También agradecer de manera muy afectuosa a la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales por la invitación a platicarles un poquito sobre lo que hacemos, sobre lo que hemos logrado en materia de mejora regulatoria en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Ha habido muchos cambios en los últimos años, muchos de los cuales seguramente ya conocen, y pues hoy se los vengo a repetir un poquito. A lo mejor me queda poco que decir porque ya Sofía nos hizo favor de describir con mucha precisión los alcances, los logros de esta política en México, pero bueno, pues a riesgo de sonar un poquito repetitivo, yo les voy a platicar un poquito sobre la historia que hay detrás de esta política, sobre los alcances que ha tenido, los logros que hemos alcanzado, y un poquito sobre la utilidad que tiene para todos ustedes la implementación de este tipo de prácticas en nuestro país, ¿no? Entonces, damos clic en la siguiente. Esta es más o menos la historia de la política regulatoria en México, y si se fijan, todo comienza en la década de los 80, prácticamente a finales de la década de los 80, en 1989, cuando se crea en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora la Secretaría de Economía, la Unidad de Regulación Económica, con un campo de aplicación bastante amplio, bastante ambiguo, bastante general. Básicamente, a través de un acuerdo presidencial, a esta unidad se le dota de facultades para revisar el marco regulatorio de todos los sectores de la economía, y con base en esos diagnósticos o con base en esa revisión empezar a hacer propuestas de desregulación que pudieran simplificar la actividad empresarial. Y este vocablo de desregulación es importante porque justamente en esta década, que es cuando empieza a ver toda la apertura comercial y ves previo a que México se sume al tratado arancelario al GATT y al Tratado de Libre Comercio, pues empiezan a establecer estrategias un poquito para disminuirle la carga a las empresas que están trabajando en el país. Y entonces el enfoque en ese momento era de desregular la actividad económica, era de quitar trabas burocráticas, de facilitar el comercio, de facilitar la actividad empresarial, y posteriormente nos fuimos dando cuenta que lo mejor no era necesariamente desregular, sino que teníamos que empezar a regular bien. Entonces, en esta primera etapa, si se fijan, entre 1989 y 1995, nosotros denominamos este periodo como el programa de desregulación, porque precisamente nuestro objetivo era encontrar áreas que no funcionaran, que estuvieran obstaculizando y tratar de eliminarlas. Ya después empezamos a ver que esta no era la mejor alternativa, y empieza un programa o empieza una perspectiva, un enfoque de mejora regulatoria. Y en este enfoque de mejora regulatoria, como les digo, lo que buscaba el Estado ya no era desregular por desregular, sino era generar regulaciones de calidad, generar regulaciones que, por un lado, salvaguardaran la seguridad de las personas, la seguridad medioambiental, y por otro lado, también permitieran la libre actividad económica. Entonces, en este periodo, entre 1995 y 2004, se dan grandes cambios que empiezan a formar los cimientos de lo que es la política de mejora regulatoria el día de hoy. Ahorita Sofía Flores nos hablaba sobre el análisis de impacto regulatorio y la consulta pública, la evaluación retrospectiva, que son precisamente herramientas que se empezaron a delinear en este periodo. Específicamente en los años de 1995 y 1996 se reforman las leyes sobre metrología y normalización y sobre procedimiento administrativo, ordenando por primera vez en la historia de México la elaboración de una manifestación de impacto regulatorio, que hoy en día se llama análisis de impacto regulatorio, a través de los cuales las autoridades gubernamentales deberían justificar y deberían analizar la pertinencia de las regulaciones que estaban proponiendo. Y para ese efecto, la Unidad de Regulación Económica, que estaba inserta aquí en lo que era SECOFI, hacía una valoración sobre la información de estas manifestaciones de impacto regulatorio para determinar la conveniencia o no conveniencia de las políticas que estaban por ser implementadas. Afortunadamente o desafortunadamente, esta política se empezó a trazar precisamente para los estándares técnicos, lo que son las normas oficiales mexicanas aquí en México, porque a nivel internacional hay un interés comercial muy particular respecto a este tipo de instrumentos, porque pueden representar una barrera no arancelaria al comercio. Entonces, fue justamente en este tipo de instrumentos donde se empezaron a insertar estos elementos, estos componentes de la política de mejora regulatoria que hoy conocemos para todas las regulaciones, como es el análisis de impacto regulatorio, como es la consulta pública, como es la evaluación retrospectiva,
la justificación, la identificación de la problemática, la evaluación de alternativas, etcétera, etcétera. Después de ver la conveniencia o de ver el alcance, el poder de estas prácticas en normas oficiales mexicanas, se incorpora este mismo tipo de prácticas para todo tipo de regulaciones, y por eso se inserta no solamente en la Ley Federal de Procedimiento de Metrología y Normalización, sino en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que todas las dependencias, al momento de tratar de emitir una regulación, hicieran este tipo de análisis. No obstante, hasta esa fecha todavía este tipo de análisis estaba un poco ambiguo, no había ninguna directriz, no había ningún manual, ningún instructivo que nos dijera cómo hacer un análisis de impacto regulatorio, una manifestación de impacto regulatorio. Y sin embargo, en el año 2000 se reforma nuevamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para darle como un mayor impulso a la política, y este año es muy importante porque se crea lo que era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que ahora es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esta entidad como tal, pues desde el año 2000 ha venido trabajando en el desarrollo de la política y ha venido impulsando a través de pues, la promoción de los logros, de los beneficios que pueden alcanzarse, pues el fortalecimiento de la política. También se crearon nuevas herramientas que permiten el día de hoy encontrar áreas de oportunidad en la regulación, como es el Registro Federal de Trámites y Servicios. También se crearon más herramientas de evaluación retrospectiva, como son los programas de mejora regulatoria, la elaboración de diagnósticos, y durante esa primera década, pues la comisión se dio a la tarea básicamente de sobrevivir, porque como no somos una política atractiva dentro del gobierno federal, porque somos un ente de contraposición al gobierno, pues ha habido muchas ocasiones en las que la comisión va a desaparecer, ¿no? Afortunadamente no ha sido el caso, hemos salido avante de esas amenazas, y el día de hoy, bueno, la comisión o el trabajo que desempeñamos está posicionado dentro de los mejores lugares a nivel mundial, ya lo decía Sofía, y más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Me gustaría resaltar en este punto nada más que fue hasta 2010 que empezamos a desarrollar como con mayor profesionalidad, mayor profundidad las herramientas de la política, y empezamos a incursionar en un análisis de impacto regulatorio ya más sofisticado, ya con preguntas más establecidas, con guías, con manuales, con discriminación de impacto regulatorio, y finalmente de esta evolución técnica que tuvimos, finalmente en 2017 logramos concretar o materializar uno de los grandes sueños que quizá pudiera alcanzar cualquier política en este país, que es una reforma constitucional ad hoc para nosotros. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque el día de hoy, gracias a esa reforma constitucional que se consagró el 5 de febrero de 2017, es que todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de todos los niveles de gobierno, llámese federal, estatal o municipal, tienen la obligación de implementar este tipo de prácticas. Entonces, ya no solamente los beneficios se quedan en el orden federal, como era en el año 2000 y antes, sino que ahora en los estados y en los municipios también tienen la obligación de implementar este tipo de prácticas. Y también en los organismos constitucionalmente autónomos y también en los organismos descentralizados no sectorizados. Absolutamente todas las autoridades gubernamentales en México deben de implementar esta política. Lamentablemente no es la comisión quien vigila el cómo se implementa en todo este espectro jurisdiccional, pero sí promovemos pues, las mejores prácticas posibles que se puedan abordar en la materia. Esta reforma constitucional motivó en el año 2018 una reforma legal, o bueno, la emisión de una Ley General de Mejora Regulatoria que abroga incluso las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del año 2000, y que en un solo instrumento jurídico que tiene un orden de generalidad, es decir, está por encima de una ley federal, pues establece las directrices de lo que tiene que ser la mejora regulatoria en México para todos los niveles. Y esto nos pone muy a la vanguardia en la materia, porque a nivel internacional no hay un solo país o no hay muchos países que tengan una disposición constitucional específicamente ad hoc para la política regulatoria. Y pocos países son los que tienen una ley específica para la materia. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es más o menos la estructura de lo que es el sistema o la política regulatoria en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Todas estas políticas están sustentadas sobre 3 grandes pilares. Uno es el de políticas, uno es el de herramientas y el de instituciones. El de políticas es básicamente el marco jurídico que nos permite actuar, que nos delimita las facultades y que nos otorga los poderes para revisar, para diagnosticar, para ver qué está funcionando bien y qué está funcionando mal en el marco regulatorio. Las herramientas es el conjunto de mecanismos con los cuales hacemos nuestra labor, y las instituciones son todos aquellos entes gubernamentales que participan en este sistema, tanto del lado revisor, que es básicamente la Comisión y los sistemas estatales de mejora regulatoria y municipales, como las agencias reguladoras de los 3 órdenes de gobierno. Estos 3 pilares de alguna manera van interactuando, ¿no? Las políticas pues de alguna manera definen, delimitan las facultades de las herramientas y de las instituciones. Las instituciones son las que buscan el perfeccionamiento de las políticas y las instituciones son las que aplican de alguna manera las herramientas. ¿Qué destaca en este diagrama? Si se fijan en el lado inferior izquierdo, ven el pilar de herramientas y vienen básicamente 2 grandes rubros. Uno que es la revisión del acervo regulatorio y otro que es la revisión del flujo regulatorio. Y es aquí donde se aplican la mayor cantidad de las herramientas con que contamos, de hecho muchas de las cuales están reflejadas en este capítulo que, como dice Sofía, es de nueva generación, y retoman básicamente el análisis de impacto regulatorio, la consulta pública y la evaluación retrospectiva. No obstante que en México tenemos muchas otras herramientas para hacer evaluación retrospectiva, como es la análisis, la manifestación de impacto regulatorio ex post, como es la elaboración de diagnósticos, como es los programas de mejora regulatoria, que también son una especie de agenda que mencionaba Sofía. Y estas herramientas las hemos venido perfeccionando a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, lo interesante en este diagrama es que estos elementos que les estoy diciendo, el análisis de impacto regulatorio, la consulta pública, los diagnósticos, son solamente los puntitos que ustedes ven en su extrema izquierda, y todos los demás elementos son los elementos que le dan fortaleza y que le dan robustez en el sistema de mejora regulatoria mexicano. Entonces, la política que negociamos en el TPAT y en el TMEC, pues se basa básicamente en eso de todo el sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién es la CONAMER? La CONAMER es, como se denomina a nivel internacional, el Oversight Body, el que revisa a los entes reguladores que estén haciendo bien su tarea reguladora. Básicamente lo que hacemos es revisar el flujo regulatorio, es decir, todas las regulaciones que quieren ser publicadas en Diario Oficial de la Federación para que surtan efectos jurídicos en algún momento. Administramos un nuevo catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios, que es un portal donde todos ustedes van a poder consultar todas las regulaciones, todos los trámites y todos los servicios que se proporcionen a lo largo y ancho del país, llámense municipales, llámense estatales, llámense federales, y ejecutamos estas cosas que son los programas de mejora regulatoria, que es una herramienta con la cual sistemáticamente cada 2 años estamos revisando lo que ya tenemos en el cajón, ¿no? Lo que ya se está implementando. De estas 3 tareas lo coordinamos o lo ejecutamos sobre 199 entidades gubernamentales, todas estas son del orden federal. Entre estos 199 se encuentran 17 de las 19 dependencias y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y digo 17 de las 19 porque la ley expresamente excluye a 2 de ellas, que es la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto por ser cuestiones de seguridad nacional, pues no las podemos revisar y no podemos obstaculizar su emisión. Además de eso, elaboramos diagnósticos en cualquier materia, en cualquier sector que se considere relevante, ya sea por una coyuntura política, coyuntura social, y finalmente fungimos como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y asesoramos a entidades federativas y municipios con la implementación de su política. Esto es trabajo con 32 estados y más, 2.458 municipios. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo estamos a nivel internacional? Bueno, a mí la verdad me gustaría darles como los resultados que la Comisión obtuvo en 2015 con el Regulatory Policy Outlook de la OCDE. No obstante, pues a finales del año 2018, principios del 2019, sacaron este nuevo estudio, el Regulatory Policy Outlook del 2018, donde México se posiciona como el 3er lugar a nivel internacional, justo por debajo
de Reino Unido y la Unión Europea en la consulta pública o la adopción de consulta pública en la elaboración de regulaciones primarias, y el segundo lugar a nivel internacional, justo después de Reino Unido nada más, en la consulta pública para regulaciones secundarias. Regulaciones primarias son leyes federales, leyes generales, y la segunda es para cualquier otro tipo de disposición secundaria, llámese reglamento, acuerdo, decreto, norma oficial mexicana, etcétera, etcétera. También en cuanto al análisis de impacto regulatorio, somos el segundo lugar, tanto en la elaboración de leyes y en disposiciones secundarias, y en este indicador nos mantuvimos igual que en 2015, y en análisis de impacto regulatorio ex post, o bueno, revisión retrospectiva, ahí sí tuvimos un fuerte descenso, nos fuimos al lugar número 7 en prácticas para regulaciones primarias y al número 6 para regulaciones secundarias. Por eso están como en negro, que es como color carbón. Esperamos recuperar esto. Esto obedece a una coyuntura desafortunada. Justamente el reactivo, bueno, el compendio de preguntas con las que se evalúan estos indicadores cambió sustantivamente para este estudio y se hizo previo a la emisión de la Ley General de Mejora Regulatoria y la reforma constitucional, de manera que no había forma que nosotros respaldáramos en ese momento, pues que ya habíamos alcanzado lo que alcanzamos hoy en día. No obstante, siguiente por favor, estos son los resultados que habíamos obtenido en el ejercicio anterior. Si se fijan, en 2015 éramos el número 1 en la aplicación de consulta pública para regulaciones primarias y secundarias, el número 2 en análisis de impacto regulatorio y el número 3 en análisis de impacto regulatorio ex post a nivel internacional. Entonces nosotros esperamos recuperar estos rankings una vez que venga el próximo Outlook y se tomen en cuenta las disposiciones de la ley y de todas las disposiciones que de esa ley emanan, pero eso pues tendríamos que hablar a lo mejor por ahí de 2021. Siguiente, por favor. Ya nada más para terminar, cuando a uno le preguntan qué es la política regulatoria, hay pocas personas que saben de qué se hablan y que saben de cuál es la importancia, cuál es la utilidad de esta política. De hecho, por eso precisamente es que antes no había en los acuerdos comerciales un capítulo sobre esta materia, porque pues, la importancia o la relevancia de cómo hacías tus regulaciones quizá estaba un poquito desatendida. No obstante, derivado de pues, los grandes beneficios que se han observado de la implementación de estas prácticas, es que se ha venido impulsando y que hoy forma parte de prácticamente todas las negociaciones comerciales internacionales de las que México es parte. Básicamente, yo les podría decir a muy grandes rasgos, porque si nos vamos a detalle, esta lámina nos podríamos tardar horas y yo podría estarles tratando de convencer de que esta es la política non plus ultra de México, pero a nivel general, esta política garantiza que haya transparencia en la elaboración de regulaciones, y esta transparencia les permite a ustedes saber con anticipación qué es lo que van a tener que hacer en el futuro para cumplir con el marco regulatorio, para cumplir con la autoridad, garantizar las condiciones de seguridad laboral, con las condiciones de seguridad medioambiental, etcétera, etcétera. Motiva que la toma de decisiones del Estado se haga con base en datos científicos, en datos duros, en análisis serios, en análisis robustos, y no se motive por un capricho político, por un capricho de una autoridad o por una corazonada. Esto le da predictibilidad a la regulación. Esto hace que ustedes puedan saber, como les decía, con mucha anticipación qué es lo que van a tener que hacer y por qué lo van a tener que hacer. Les garantiza un derecho de participación en el proceso de toma de decisiones. Hay un periodo de consulta pública, como decía Sofía, en donde todos ustedes pueden participar, pueden emitir su opinión, pueden darnos recomendaciones y modificar la regulación en consecuencia. De hecho, la ley inclusive les garantiza la retroalimentación de la dependencia. Esto quiere decir que si su opinión es favorable, bueno, que su opinión es buena, se retoma en la regulación, y si no se retoma, la autoridad está obligada incluso a darles una respuesta de por qué no se está tomando. Entonces, cuando uno se da cuenta del poder, del alcance que tiene la política de mejora regulatoria para el quehacer diario inclusive, es que empieza a cobrar mayor relevancia en todos nosotros. Entonces, bueno, yo nada más me gustaría dejarlos con la reflexión de que en los próximos meses, años, se traten de involucrar con esta política y sean parte de la toma de decisiones del Estado mexicano. Muchas gracias.
Agradecemos al licenciado Fernando Israel Aguilar su participación y cedemos ahora la palabra al licenciado Sergio Iván Valderas Rodríguez, subdirector de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, quien presentará el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Muchas gracias, Lidia. Buenos días a todos y gracias por su atención. Les voy a platicar sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Como es un término muy largo, diré MCF, no es un corazón, son paréntesis. Gracias por su atención a todos. ¿Sabían que a Costa Rica estábamos exportando anualmente 10,000 toneladas de aguacate hasta antes de que nos impusieran una medida fitosanitaria, que desde luego pues es desde nuestro punto de vista, una barrera injustificada al comercio? Y a Estados Unidos, simplemente en preparación para el Super Bowl, México exporta 22,000 toneladas de aguacate a la semana. Entonces, bueno, con esto quiero destacar la importancia de contar con mecanismos que nos lleven a tener herramientas para impedir que se establezcan este tipo de medidas injustificadas al comercio. Otros, refiriendo otra vez a este producto emblemático de México, que es el aguacate, otros importantes socios comerciales que tenemos para las exportaciones de este producto son Japón, Francia, China, Canadá y Australia. Estos dos últimos parte de los tratados que nos ocupan el día de hoy. Entonces, pues simplemente para dar una breve introducción sobre la importancia de estos mecanismos. Y espero que conforme vayan avanzando las sesiones de este seminario, puedan ir viendo la relación que hay entre, si no es que todos los capítulos de esos tratados, la mayoría de ellos, siendo así que, por ejemplo, en la segunda sesión, que fue la semana pasada, sobre acceso a mercados, el hecho de abrir mercados o bajar aranceles, después relaciona ese capítulo al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es otro requisito que se debe cumplir para poder realizar las exportaciones de productos agroalimentarios. También la relación que tiene, como ya lo mencionaba Sofía y Fernando, el capítulo de buenas prácticas regulatorias está totalmente ligado al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias y al de obstáculos técnicos al comercio, ambos cumpliendo con estos temas de buenas prácticas regulatorias. Bueno, estos son algunos puntos que quisiera abordar durante la presentación, no únicamente hablarles sobre el capítulo en ambos tratados, en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y en el Tratado ante CPTPP, sino una breve introducción sobre qué son las MSF. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Y de acuerdo a lo que establece, a la definición establecida en la Organización Mundial de Comercio para una medida sanitaria y fitosanitaria, es toda medida aplicada para proteger la vida y la salud de las personas y los animales y para preservar los vegetales. ¿Para qué se aplican estas medidas? Para prevenir riesgos, básicamente de la entrada de plagas y enfermedades, de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas en alimentos, bebidas o piensos. Piensos, entendamos que es el alimento para los animales, que sin duda también puede implicar algún riesgo en la salud de los mismos animales y de las personas, y enfermedades propagadas por animales, vegetales o sus derivados. Bueno, aquí voy a hacer otro breve paréntesis para diferenciar un poco, bueno, para explicarles un poco la diferencia entre medidas sanitarias y fitosanitarias, que me parece que también, bueno, fue un tema que estuve platicando cuando estábamos preparando esta presentación con nuestros compañeros del COMSE, Lisandro y Andrés. Cuando hablamos de medidas fitosanitarias, son exclusivamente las que aplican a vegetales, a plantas, a los temas forestales. Las medidas sanitarias son las que aplican a proteger la salud de las personas y de los animales. Y un poco
como antecedente de dónde surgen este tipo de medidas no arancelarias, creo que aquí aplica también para los obstáculos técnicos al comercio. Como habrán pues, visto a lo largo de la historia comercial del mundo, desde la creación de la OMC, se fueron desarrollando muchos mecanismos bilaterales, tratados de libre comercio. México por lo pronto cuenta ya con 13 tratados de libre comercio con 50 países, casos similares de muchos países que tienen ya muchos tratados comerciales. Esto lo que va haciendo es la desgravación de aranceles. Los aranceles van bajando, entonces pues en una búsqueda de los países de proteger sus mercados de alguna otra manera fue que empezaron a establecer las medidas no arancelarias, y esto fue incrementándose hasta el momento en que pues, pudieran llegarse a convertir en medidas injustificadas. Es por eso que desde la OMC tenemos el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que establece lineamientos que instan a los miembros a que estas medidas sean únicamente aplicadas en la medida necesaria para proteger la vida, la salud de las personas y los animales o de los vegetales. Bueno, durante la presentación trataré de ser lo más claro posible. Sé que seguramente en algunas otras presentaciones sobre MSF pues pueden escuchar términos no tan familiares como la encefalopatía espongiforme bovina o la mosca del Mediterráneo, por ejemplo. Pues trataré de que sea un poco más claro este tema para todos. Y es que, bueno, una MSF puede ser aplicable a cualquier cosa que se hayan llevado a la boca, por ejemplo. Bueno, no, mejor. ¿Podemos pasar a la que sigue? Creo que va a ser más fácil con un video que puedan entender un poquito más sobre lo que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Es muy breve, son un par de minutos. Una familia, un perro. Así que, ¿qué decides hacer? Vacaciones. Pero no algo sencillo. Vas a un lugar exótico, donde extrañamente tiene limones que se parecen a los nuestros. Decides traer uno. Es tu objeto preciado. Así que lo escondes y no lo mencionas a Senacica al regreso. Lo dejas en la mesa de tu casa. No te das cuenta de que en el limón había larvas de moscas del Mediterráneo que se alimentan del cítrico. Lo tiras a la basura. Las larvas salen del limón, se entierran en el suelo para terminar su proceso biológico y se convierten en moscas del Mediterráneo. 2 de ellas, macho y hembra, llegan hasta Veracruz. La hembra deposita huevecillos en los frutos de uno de los árboles de Don Ernesto. En poco tiempo los árboles de limón de Veracruz están infestados de larvas de moscas del Mediterráneo. Se propaga al resto del país. Empieza a haber escasez de limones. El precio del limón sube estratosféricamente. Para quitarte la depresión, vas a comer tacos. Pides un limón, pero no hay. No hay limones en ningún lado. El país cae en un estado de emergencia. Millones de papas fritas, zanahorias y jícamas se tiran a la basura por falta de limón. Se vuelve una comodidad solo para los adinerados. Pierdes tu empleo. Decides liderar una expedición en busca del cítrico. La gente se une. El taquero se ve forzado a convertirse en manicurista. Los mexicanos en el extranjero caen en depresión. La mosca del Mediterráneo acaba con las mandarinas, las naranjas, el café y otras 200 especies de frutas y hortalizas. A mis tacos no les pongo limón. ¿Y si trajeras un ave? ¿O por ejemplo, algún tipo de carne fresca infectada con fiebre aftosa? El virus se esparce fácilmente en el medio ambiente hasta llegar al ganado de Don Luis. Ahí no solo infecta a las vacas, también a los cerdos y borregos. Se prohíbe cualquier tipo de carne en alimentos. Los niños no vuelven a probar el picadillo. Se suspenden las carnes asadas. Se deja de escuchar barbacoa, campechano, pastor. Millones de taquerías cierran. Se nos volvieron a acabar los tacos. Crean un billete de 1,500 pesos en honor a una vaca. Y obviamente los mexicanos caen en depresión. Puedes traer lo que quieras. Solo verifica los requisitos de Senacica. Vuélvete un agente. Todo puede seguir siendo perfecto. ¿O no?
Pero eso ya no es nuestra culpa. Senacica nos protege a todos. Bueno, creo que este video es algo claro sobre una de las bondades que tiene Senacica, además de hacer excelentes videos. También otra de las funciones, y creo que es de las principales para proteger a México, es que protege a México protege los recursos agrícolas de México, los recursos también acuícolas y pesqueros, de la introducción de plagas y enfermedades. Senacica tiene, son 3 las autoridades sanitarias las que trabajan en coordinación con nosotros. Sin duda sin ellas no podríamos llevar a cabo ninguna negociación de los tratados, de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias en los tratados de libre comercio, Senacica, COFEPRIS y Semarnat. Les platicaba de Senacica, trabajan con nosotros básicamente 3 áreas técnicas: el área de salud animal, sanidad vegetal, inocuidad de los alimentos, para cumplir estos objetivos que les mencionaba. La COFEPRIS también, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin duda también es parte fundamental en las negociaciones del capítulo MSF. Entiendo que todas las áreas técnicas de la COFEPRIS trabajan siempre en coordinación y hemos recibido muy buen apoyo de su parte. Y Semarnat, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, también es otra área técnica que trabaja con nosotros para preparar la coordinación de las negociaciones de capítulos MSF. Es el rol que juegan en las negociaciones con nosotros, con la Secretaría de Economía. Siempre tenemos bastante coordinación con ellos antes y después de las negociaciones para preparar la postura de México. En la implementación de los capítulos también juegan un rol fundamental. Regularmente tenemos comités de medidas sanitarias y fitosanitarias que nos sirven como foro para abordar preocupaciones tanto de México como de los otros socios comerciales con los que tenemos acuerdos suscritos. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, ya entrando más a las disposiciones particulares del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, si bien este capítulo no cuenta con muchas cifras que les podamos compartir, el índice que tengo del TIPAT es que es uno de las negociaciones básicamente con un alto índice de divorcios, creo, por todas las rondas de negociación que tuvieron mis colegas de la Secretaría de Economía. Y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá pues es el más ambicioso, igual que el de buenas prácticas regulatorias y seguramente muchos otros. En este caso el capítulo MSF pues es el más ambicioso que haya negociado México. Y también México es un país ofensivo en este tema, igual que en el capítulo de buenas prácticas y seguramente en otros. Y esto no dudo que es gracias a la excelente labor que realizan nuestras autoridades sanitarias. No lo digo porque estén aquí presentes, pero sin duda México pues es también un país que está a la vanguardia en este tema de protección sanitaria y fitosanitaria. Y bueno, también es importante mencionar que para ambas negociaciones un papel fundamental en la preparación de estas negociaciones es el que juega el sector privado. Siempre también estamos en coordinación con ellos, pues finalmente son quienes se van a ver beneficiados de los resultados que estas negociaciones puedan ofrecer. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ambos tratados tienen como objetivo asegurar que las autoridades en México, bueno, y de todos los socios firmantes de los tratados de libre comercio puedan tengan la
la soberanía de establecer el nivel de protección que consideran adecuado para prevenir la entrada al país de plagas y enfermedades. Esto es siempre el objetivo primordial, y finalmente también se busca que se facilite el comercio de productos agropecuarios, del comercio entre los países firmantes de los tratados de libre comercio. Partiendo de estos objetivos, proteger y favorecer el comercio, tanto el acuerdo MSF de la OMC como los tratados de libre comercio cuentan con disposiciones procedimentales y de facilitación de comercio que definen las reglas del juego para que los países puedan establecer las medidas sanitarias y fitosanitarias. Este tipo de disposiciones son regionalización, equivalencia, análisis de riesgo, auditorías, certificación, transparencia, entre otras, de las cuales pues les voy a dar un breve detalle sobre algunas de estas. Podemos pasar a la que sigue. No, la anterior. No, sí, la que sigue. Les pido una disculpa porque me faltó incluir una diapositiva importante sobre armonización, que es una disposición que tenemos en el acuerdo MSF de la OMC, que prácticamente es la base de estas disposiciones, es el artículo sobre armonización el artículo 3 sobre armonización, que insta a que las medidas sanitarias y fitosanitarias estén basadas en normas, directrices o recomendaciones internacionales. Estas normas, directrices o recomendaciones internacionales son las que emiten las organizaciones reconocidas por el Comité MSF de la OMC, que son el Codex Alimentarius, la Organización Internacional de Salud Animal, la OIE, y la CIPF, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Estas tres organizaciones, pues desde luego desde el ámbito de su competencia, emiten normas, directrices y recomendaciones que deberían ser tomadas en cuenta para el establecimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, con el objetivo de buscar una mayor armonización de las medidas entre pues, todos los socios comerciales de la OMC y de los tratados comerciales internacionales. Otra de las disposiciones que les quiero platicar es referente al procedimiento de reconocimiento de zonas libres de plagas o enfermedades y también zonas de escasa prevalencia de plagas y enfermedades. Esta disposición la tenemos tanto en TIPAT como en TEMEC. Sin embargo, en TEMEC tenemos adicionalmente al procedimiento establecido a los pasos a seguir para llevar a cabo este procedimiento de reconocimiento, de regionalización, un compromiso para establecer plazos y planes de trabajo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Seguramente algunos sabrán que con Estados Unidos hay un alto índice de comercio de productos de carne. México tiene reconocimiento de fiebre porcina clásica desde hace muchos años. Y Estados Unidos tardó casi 10 años en reconocer que México estaba libre de esta enfermedad, aun cuando México ya tenía el reconocimiento de la OIE, la Organización Internacional de Salud Animal. Entonces, este es una disposición que sin duda va a traer beneficios en futuros reconocimientos de México para este tipo de enfermedades y también de plagas. Podemos poner la que sigue. Aquí hay un ejemplo de una autodeclaración de zonas libres. Como les platicaba, la OIE establece reconocimientos a los miembros sobre zonas y áreas libres de enfermedades. Por ejemplo, México, regresando a la vanguardia que es México en este tipo de reconocimientos, la OIE otorga reconocimientos, para 6 enfermedades: para fiebre aftosa, para fiebre porcina clásica, para encefalopatía espongiforme bovina, que también a lo mejor muchos la conocen como la enfermedad de las vacas locas,
perineumonía contagiosa bovina, peste equina y peste de los pequeños rumiantes. De los 180 países que conforman la OIE, solo 5 países tienen todos los reconocimientos que otorga, entre ellos está México. Pero México también hace autodeclaraciones de zonas libres de plagas y enfermedades. En este caso les estoy compartiendo una publicación en el Diario Oficial de una declaración como zonas libres del barrenador del aguacate. De acuerdo a los trabajos que hace Senacica, se hace esta declaración de que estas zonas que se están publicando son reconocidas y se ofrecen las garantías de que son zonas libres de enfermedades. Estas publicaciones que hace Senacica no se quedan ahí. Nosotros en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, en las reuniones en Ginebra, compartimos esta información con todos los miembros con la atenta solicitud de que sean tomadas en cuenta para las gestiones que México busca realizar con los miembros. Esto pues es básicamente como un plus, es como cuando alguien presenta una certificación adicional en un currículum. Sin duda es algo que se toma en cuenta para las gestiones con otros países. Otra disposición con la que contamos en ambos tratados es sobre equivalencia. Es un procedimiento que también establece los pasos a seguir para las gestiones que se realizan para una solicitud de equivalencia. Igual que en el capítulo de regionalización, tenemos el mismo compromiso de establecer plazos y planes de trabajo mediante una posibilidad de un proceso simplificado, además de que tanto en equivalencia como en regionalización también existe la posibilidad de priorizar los procesos entre los 3 países de la región de América del Norte. Este procedimiento de equivalencia se refiere a que si una medida que tenga México, por ejemplo, y que cumpla con el nivel adecuado de protección que una medida de Estados Unidos requiere, esta medida puede ser tomada en cuenta como equivalente, pero también se puede reconocer un sistema de medidas, por ejemplo, que esto significa que se reconoce el sistema que aplican las autoridades sanitarias para revisar todo, cómo es el funcionamiento y cómo es la aplicación de las medidas en México. Es decir, se reconoce a las autoridades sanitarias básicamente su trabajo que hacen y es considerado como equivalente al de algún otro socio comercial. Otra de las disposiciones con las que contamos en ambos tratados es sobre ciencia de análisis de riesgo. Básicamente es el proceso de análisis de riesgo que se deberá llevar cuando una medida no está basada en una norma, directriz o recomendación internacional, como les comentaba hace unos momentos sobre armonización. Cuando alguna medida no está basada en una norma, directriz o recomendación, o no existe una norma, directriz o recomendación para la medida que busca establecer un país para mitigar algún riesgo en particular, se debe asegurar que estas medidas estén basadas en algún principio científico y que se lleve a cabo un análisis de riesgo, que tengan justificación científica. Entonces, en esta disposición vamos a encontrar los procedimientos que se van a llevar para llevar a cabo esta evaluación de riesgo. Adicionalmente a lo que tenemos en TPAT, en TEMEC tenemos una disposición que establece que si un miembro considera que una medida de la otra parte está afectando a las exportaciones del miembro exportador, o si esta medida no está basada en alguna norma, directriz o recomendación internacional, o no existe dicha norma, por solicitud de este miembro se deben explicar los motivos y la información relevante de por qué se está estableciendo una medida que pueda afectar las exportaciones. Sobre auditorías también tenemos disposiciones en ambos tratados y es que no siempre las evaluaciones de riesgo que explicaba en la diapositiva anterior, no siempre las evaluaciones de riesgo tienen que implicar una auditoría. En este artículo de ambos
ambos tratados podemos encontrar los procedimientos detallados para evaluar las garantías y el cumplimiento de los requisitos que se deben cumplir para exportar. Principalmente las auditorías se llevan a cabo para los procedimientos de reconocimientos de equivalencia. En el caso de certificación también es un tema que se ha estado modernizando en los últimos tratados, incluyendo temas de certificación electrónica, y pues básicamente se establece aquí que la certificación no deba ser un requisito más oneroso de lo necesario, asegurar que este requisito se aplique en la medida de lo estrictamente necesario, y tenemos también, por ejemplo, que deba ser adecuado a las circunstancias. No sería adecuado a las circunstancias un requisito de certificación relativo a requisitos no sanitarios o fitosanitarios. Si no se está buscando mitigar algún riesgo a la salud de las personas, de los animales o de los vegetales, se consideraría que no es un requisito que deba necesitar certificación, y es una disposición que tenemos en el capítulo MCF, en este artículo sobre certificación. Sobre transparencia, México también pues está muy a la vanguardia de esto, pues partiendo desde lo que nos platicaba Sofía y Fernando sobre los mecanismos que tenemos sobre buenas prácticas regulatorias, además de que México pues siempre ha sido partidario de transparencia ante la Organización Mundial de Comercio, pero también con todos nuestros socios comerciales. Regularmente se establece un plazo de 60 días para que los interesados, las partes y personas interesadas puedan comentar proyectos de medidas que se pretenden establecer. Esto salvo medidas de emergencia, que todos los países tienen el derecho a establecer este tipo de medidas cuando exista algún riesgo que sin duda deba actuar la autoridad sanitaria o fitosanitaria. Al momento estas medidas pues no contarán con este plazo para comentarios. Sin embargo, estas medidas de emergencia también tenemos disposiciones en los tratados de libre comercio para que estas medidas de emergencia deban ser revisadas en un plazo prudencial y no se mantengan. Podemos pasar a la que sigue. Como les comentaba al principio sobre la implementación de los capítulos y el apoyo que recibimos, y la coordinación básicamente con la que trabajamos con las autoridades sanitarias, todos los capítulos, al menos estos 2 capítulos y la mayoría, salvo 1 o 2 capítulos de todos los tratados con los que cuenta México, en todos tenemos un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es un foro en el que podemos abordar preocupaciones comerciales de ambos países y dar seguimiento y tratar de solucionar varios temas. Algunos de los comités que mejores resultados han ofrecido es el de Japón, pero sin duda estamos buscando que el comité del TPAT, que será un buen foro para abordar preocupaciones y empujar que se pueda diversificar el comercio de productos agrícolas con estos países. En el caso del TPAT ya se reunió por primera vez el comité MCF, y en 2020, a mediados de este año, se llevará a cabo la segunda reunión de este comité y la sede será en la Ciudad de México. Entonces esperamos que este sea un foro para llevar la diversificación de estos productos agropecuarios a esta nueva región de Asia-Pacífico. El tema de compatibilidad de medidas sanitarias y fitosanitarias es una disposición nueva que únicamente tenemos en TEMEC, no lo tenemos en ningún otro tratado comercial. Es el artículo 9.7 del TEMEC, y básicamente el objetivo es que las medidas de los 3 países de la región sean equivalentes. Son disposiciones que instan a los miembros a que al establecer una medida sanitaria o fitosanitaria
observen las medidas o proyectos de medidas que tengan los otros dos miembros y tratar de hacerlas lo más compatibles posible, obviamente, y está establecido así en el texto, sin que esto implique un riesgo a la salud de las personas o los animales. Y finalmente pasamos a las conclusiones. El TIPAT, como pues ya les venía comentando, sin duda es la base es la base del TEMEC, pero creemos que es un mecanismo que debemos aprovechar para diversificar los mercados, aunque la región de América del Norte sí, sin duda es una región muy provechosa para México. Debemos aprovechar también este nuevo foro regional. El TEMEC es uno de los instrumentos, como les comentaba, más ambiciosos negociados por México y no duden en que el capítulo MCF brinda las herramientas necesarias para ayudar a que los productos agropecuarios puedan encontrar un lugar seguro en el comercio entre la región. Y bueno, ambos capítulos cuentan con herramientas para resolver cualquier diferencia comercial derivada del capítulo. Esto creemos que es una herramienta fundamental, tomando en consideración que pues, en el ámbito multiregional pues, no se cuentan actualmente con las garantías que quisiéramos. Sin duda estos dos instrumentos cuentan con elementos que aseguran herramientas para resolver cualquier diferencia comercial. Y pues finalmente creo que una otra conclusión es que pues ni estos dos ni los demás tratados de libre comercio pues crean comercio, simplemente crean oportunidades que deben ser aprovechadas. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Sergio Iván Valderas Rodríguez. Les recuerdo que pasaremos en un rato más a la sesión de preguntas y respuestas. Favor a nuestros colegas que estarán repartiendo las tarjetas, les agradeceré ponerse de pie para que los identifiquen, por favor. Y nos hagan favor de darnos sus comentarios para poder abordarlos en la siguiente sección. Y ahora entramos a una tercera fase del programa de esta sesión del seminario y pediremos a los licenciados Lisandro Herrera Aguilar y José Andrés Muñiz, asociados de Galicia Abogados, que nos expongan su visión sobre estos temas de buenas prácticas regulatorias y medidas sanitarias y fitosanitarias. Gracias. Gracias, ¿qué tal? Pues a nosotros nos invitaron para platicarles un poco cómo es del otro lado de la mesa y darles un poco de visión acerca de los casos prácticos. Si empezamos con la siguiente, nada más retomando lo que ya dijeron, como pueden ver en el TEMEC, las medidas sanitarias y fitosanitarias están en el capítulo 9, buenas prácticas regulatorias, capítulo 28. Y respecto del TIPAT están medidas sanitarias, capítulo 7, y coherencia regulatoria en el capítulo 25, únicamente para que lo tengan en mente. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Como pueden ver, pues, al día de hoy ya tenemos tratado. Ahora lo que sigue es cómo regulamos y cómo implementamos todas estas obligaciones y derechos que tenemos en términos del TEMEC y del TIPAT. Y ahí es donde se abre la puerta para pues, no volver a años anteriores, que fue una de las principales quejas de Donald Trump, en donde nos decía que pues, cada uno de los países tenía sus regulaciones internas, eran totalmente distintas y no eran uniformes. Entonces, lo que te señala el tratado es señala una serie de un preámbulo general de qué es lo que debe de seguir cada país y al final pues cada uno de los países regulará internamente sus propios reglamentos, leyes, acorde a su propia normatividad. Entonces, si seguimos, si me quieres interrumpir, agregar algo, adelante. Si seguimos a la siguiente, nos encontramos con una problemática. Claro.
Bueno, nos presentamos con una problemática. Para no regresar a lo que fue el Telecán y cuando nos marcaba el foul Donald Trump, nos encontramos en que la emisión de los lineamientos y normas secundarias son distintos a los estándares internacionales, regionales o con otros socios comerciales. Es decir, cuando se implementaban las regulaciones, requisitos de cada uno de estos capítulos, nos encontrábamos con que podíamos estar violando algunos otros tratados, dígase de la OMC, dígase un mismo capítulo de estos tratados. Entonces, lo que se intentó hacer con estas mejoras regulatorias es ser un poco más uniformes, ser un poco más transparentes, como ya lo dijeron, y pues estar un poco más en línea y que tenga más certidumbre las tres partes, dígase desde los mexicanos hasta los importadores. A ver, aquí algo bien importante es, y en estos foros regionales que ya están establecidos en el tratado, es que las normas sean lo más regionales y lo más estándares posibles. Uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado, y bueno, a ver, y esto va a pasar en TIPAD seguramente, si estamos hablando de una región de Asia-Pacífico, en donde no es lo mismo un requisito que puede establecer Vietnam, o no es lo mismo un requisito que puede llegar a establecer México, y son realidades completamente diferentes. Entonces, en la medida en que se puedan establecer normas regionales o normas claras entre los países, o por lo menos principios generales o un estándar mínimo, eso va a ser muy importante, porque de otra manera nos vamos a empezar a encontrar con dificultades y con particularidades en cada uno de los países, que eso nos va a afectar en el comercio indiscutiblemente, ¿no? Y aquí el otro problema que tenemos es la falta de transparencia, y quiero decir falta de transparencia no en el peor de los sentidos, sino que es normal cómo pones en orden la transparencia y la información que permea hacia todos los involucrados en 11 países. O sea, eso es casi imposible. Estamos hablando idiomas completamente diferentes. Tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de reglas que se establecen, la forma en cómo se hacen incluso las traducciones, porque en las traducciones se pierde mucho también, y en la forma en cómo las implementamos, ¿no? Porque también las experiencias pasadas lo que nos muestra es que tenemos una regla, es una regla muy buena, muy bien hecha, estandarizada, etcétera, pero en el momento de implementarla o momento de aplicarla, la gente que está en la trinchera de todos los días la interpreta de forma diferente y entonces te aplican una cosa que no es. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver este tipo de problemáticas que hay que empezar a sortearlas y poco a poco habrá que ir identificándolas para estar en comunicación con la Secretaría y de que esto se pueda resolver en los foros regionales. Si quieren pasamos a la siguiente. Algo que debemos de tener mucho en cuenta cuando emitimos lineamientos, normas, manuales, etcétera, es que estos no pueden ir más allá de la ley o de lo que establece el propio reglamento. Al menos claramente que el propio reglamento o ley establezca una cláusula habilitante que señale lo propio. Como pueden saber, en administraciones pasadas, pues, muchos contribuyentes importadores han tenido que impugnar estos requisitos, lineamientos, normatividad, señalando ante Poder Judicial o en su caso en demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que van más allá de la ley y por tanto pues están violando artículos de la Constitución. Y la consecuencia fue que estos lineamientos, normatividad, etcétera, pues fueron declarados ilegales y como consecuencia se tuvieron que modificar. Entonces simplemente es para que lo tengan en cuenta a dónde llegamos en administraciones pasadas debido a que se excedían las facultades de las leyes y reglamentos. Pasamos a la siguiente. ¿Quieres agregar? Perdona, antes de seguir, en el tema de las publicaciones o de las consultas públicas que se tienen que hacer para emitir ciertos lineamientos o reglamentos, es muy importante evitar los impactos regulatorios a modo. Porque luego nos encontramos con que los publican un día en la página de CONAMER y en 2 días más ya están en el diario oficial de la Federación o ya los publicaron en sus páginas de internet y ahí tenemos un verdadero problema. No es la regla general, pero sí llegan a suceder este tipo de cosas, están aquí nuestros compañeros, entonces evitemos este tipo de cosas. La verdad es que cuando se publican o cuando suceden estas publicaciones express,
sí causan un impacto y muchas veces no da tiempo ni siquiera de terminar de leer el documento y de mandar comentarios, ni que de las asociaciones o gremiales o de las cámaras puedan llegar a hacer los comentarios correspondientes. Entonces, yo creo que hay que evitar eso, y no nada más en este país, en México, sino estar muy al pendiente de los otros países, y eso es una labor de la Secretaría que va a tener que hacer para efecto de evitar que eso suceda en otros países y que nos vayan a meter un gol, ¿no?, el día de mañana, y que podamos dejar de importar. Señalamos aquí que hay entidades y dependencias que al día de hoy están excedidas en carga de trabajo y que además al día de hoy puede que exista una falta de uniformidad de criterios debido a que no hay ciertos lineamientos o criterios a seguir. Entonces, lo que decía Lisandro es, al final del día, pues tenemos a algunos funcionarios en las trincheras tomando decisiones muy importantes de su ronco pecho, sin seguir algunos lineamientos o requisitos. Con lo que se intenta hacer con este capítulo del TIPAT y del TEMEC es pues, precisamente evitar eso, que todo sea transparente, que todo esté publicado en la CONAMER y que haya requisitos, normatividad para todos y cada uno de los trámites. ¿Quieres agregar algo? Si quieren pasamos a la siguiente. Relacionado con esto, y más un poco con el capítulo de facilitación comercial y de transparencia, como saben, México es uno de los pioneros implementando la ventanilla única. No obstante ello, en algunos tratados se establecen las facultades para que cada país regule internamente los requisitos, lineamientos y normatividad, y por medio de esto lo que ha estado sucediendo es que se sobreregulan algunos sectores, dígase sector acero, textil, calzado, algunos sectores que, como saben, son sensibles para México. Lo que puede tener como consecuencia esto es, si se sobreregula, puede que se violen algunos principios de los tratados, dígase trato nacional, se le está dando un trato totalmente diferenciado a los mexicanos comparado con los importadores, se están imponiendo barreras al comercio, podría considerarse, y entonces, derivado de esto, muchos contribuyentes importadores ya han estado impugnándolo y obteniendo por ahí algunos resultados preliminarmente favorables. Entonces, un único comentario es, obviamente se van a implementar derivado de las nuevas reglas de origen, las nuevas obligaciones del tratado, se van a publicar regulaciones secundarias, lo cual debería ser acorde a esto, pero sin sobreregularlo. ¿Quieres agregar? Si quieren, pasamos a la siguiente. Y como un comentario muy importante es, cuando se emitan todas estas normas secundarias, reglamentos, leyes, etcétera, no debe perderse de vista que si bien cada secretaría, cada administración está inmiscuida en cierto sector, no, se tiene que leer concatenadamente con algunos de los otros capítulos, ya que si únicamente se lee el capítulo que le incumbe o que hace referencia, puede que precisamente se estén violando otros capítulos u otros acuerdos internacionales, dígase aquellos de la OMC. Pasamos, exacto. En este capítulo, como ya lo mencionaba Sofía, en el TEMEC te establece que la solución de controversias se aplicará un año después de la fecha de la entrada en vigor y ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversias salvo para abordar una acción o inacción sostenida o recurrente, que es como lo mencionaba ella, es no por una simple violación que se hizo en una primera vez podrán detonar una solución de controversias, sino que tiene que ser una acción sostenida y recurrente. Aquí hay que tener en cuenta, para la solución de controversias lo tiene que detonar país contra país. Entonces, los contribuyentes, importadores, ¿qué elementos tenemos? Bueno, pues como lo mencionaba, podemos acudir al Poder Judicial por medio de un amparo indirecto,
podemos acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por medio de una demanda de nulidad, argumentando que todas las regulaciones, requisitos, leyes y reglamentos secundarias al tratado están yendo más allá del propio tratado o, en su caso, están violándolo. Obviamente todo esto seguramente llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haría las adecuaciones pertinentes. Y en cuanto al TIPAT, ahí se establece que ninguna parte podrá recurrir a la solución de controversias conforme al propio capítulo de solución de controversias. Yo nada más, a ver, para concluir, yo creo que el tratado no termina con la firma y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación y el acuerdo de todos los países, sino que hay que seguir adelante. Y así como la Secretaría y todas las asociaciones gremiales y cámaras hicieron un esfuerzo para estar en el cuarto de junto en la negociación, también hay que hacerlo en la implementación. Hay que lograr que esta implementación sea buena. A nosotros nos parece que el tratado, y bueno, los dos tratados son muy buenos, son progresistas, están muy bien diseñados, están muy bien estructurados, la Secretaría ha hecho un excelente trabajo, pero ahora hay que hacer la implementación y que esa implementación sea en beneficio de todos, no cortar los canales de comunicación, que eso es lo más importante, y seguir trabajando tanto las asociaciones gremiales como las cámaras en conjunto con la Secretaría de Economía para evitar cualquier tipo de litigio interno y o medida que nos puedan llegar a establecer algún país extranjero, ¿no? Pues por nuestra parte sería todo y muchas gracias. Agradecemos a los licenciados Lisandro Herrera y José Andrés Muñiz por su presentación y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Manuel Martínez del Instituto Politécnico Nacional. Dice, dentro de un marco comparativo, en 94, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existían cierto número de regulaciones y restricciones no arancelarias, como son estas medidas. 20 años después, se renegocia el tratado con el objetivo de disminuir estas barreras. La pregunta es, ¿aumentaron o disminuyeron esas restricciones no arancelarias para los tres países? Gracias. Bueno, creo que el objetivo pues no es disminuir las medidas o las barreras no arancelarias. ¿Sí se escucha? Sí. Más bien el objetivo es regular que estas medidas sean justificadas y sean aplicadas en la medida de lo estrictamente necesario para proteger la vida, la salud de las personas o de los animales. Cumpliendo con esto, sí, no es que hayan disminuido o aumentado, pero sí se ha cumplido con este objetivo de que no se establezcan medidas injustificadas al comercio. Muchas gracias. Eduardo Alcaraz de Canilec pregunta, ¿tendremos un portal para conocer las medidas sanitarias y fitosanitarias por producto que establecen los países del TEMEC y del TIPAT? Sí existe dentro del capítulo del TIPAT esta obligación para que los países cuenten con mecanismos electrónicos para la publicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. México, bueno, las autoridades sanitarias así publican sus medidas y se realizan también las notificaciones de estas medidas ante el comité de MSF de la OMC, y sí existe la obligación para que también los demás miembros del TIPAT pues hagan lo propio. Muchas gracias. Una pregunta adicional, ¿qué pasaría si mi producto se contamina en la transición a su destino? Sí, también para este caso es donde se aplican las medidas de emergencia. Ha pasado en México que productos, se han detectado productos con cierto tipo de plagas en el trayecto, en el barco, y se tiene que aplicar una medida de emergencia que pues no permita el ingreso de esta plaga. Se ofrecen alternativas, regresar el embarque o pues mitigar el riesgo, pero sí se aplican las medidas también a productos que ya están en camino. Gracias. Otra pregunta dice, ¿podría dar más detalles sobre cuáles son las certificaciones para frutas y verduras?
Bueno, es que este tipo de certificaciones y el tipo de medidas aplican por producto y por país, entonces pues es una pregunta bastante amplia, pero pues más bien tendrían que acercarse pues ya específicamente con la autoridad, en este caso fitosanitaria, para conocer qué tipo de certificaciones se deben cumplir de acuerdo al producto y de acuerdo al país con el que se busca comercializar. Gracias. Claudia Galvez Sánchez de Sigma Alimentos pregunta, con la firma de estos tratados, ¿es obligatorio revisar las medidas sanitarias, fitosanitarias actuales y en su caso modificarlas? Bueno, la legislación nacional ya tiene obligación de revisar las regulaciones implementadas en México, por lo tanto, esto también aplica, como bien lo dijeron, no solo a las medidas de obstáculos al comercio, a reglamentos técnicos, sino también a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que están vigentes en el país. Por lo tanto, considero que sí, claro que se tienen que revisar todas las regulaciones implementadas o vigentes en México en un plazo de 5 años, como le dije, la tiene la legislación nacional, para ver si siguen vigentes, se tienen que derogar, modificar o ampliar. No sé qué decirlo. Gracias. Claudio Espitia de AMPIP pregunta, ¿pueden dar un ejemplo de sobreregulación y de trato preferencial para importadores? Sí, a mí se me viene uno a la cabeza. Si nos vamos al sector textil, como saben, existen precios de referencia, hay un padrón de importadores sectorial para el sector textil que es complicado obtener y del cual tienes que tener bastante cuidado porque te lo pueden cancelar y suspender por 38 motivos aproximadamente. Además de eso, pues los precios de referencia te establecen precios mínimos a lo que lo tienes que importar. Si estás por debajo de esos precios de referencia, todavía tienes que garantizar, es otro trámite, tienes que garantizar además con ciertos bancos que el SAT está autorizado. Y al final del día tienes que dar, si mal no recuerdo, unos avisos automáticos. Entonces, pues sí está sobreregulado. No sé si al día de hoy pudiera considerarse una barrera al comercio, pero pues a lo mejor Estados Unidos o Canadá sí pudieran detonar una solución de controversias derivado de barreras al comercio. Muchas gracias. Sí, perdón. Hablando un poquito a la pregunta, quizá dependa mucho de si nuestros socios comerciales, como dicen, pues detonen o emprendan una queja por algún efecto de sobreregulación. En términos llanos, la sobreregulación puede incluso ser relativa. Cuando una entidad económica siente que le están sobreregulando, pues se utiliza el vocablo y como una simple referencia yo podría decir que muchos de los requisitos que uno entrega ante Senacica son muy parecidos, son los mismos a requisitos que se entregan ante Cofepris o requisitos que se entregan ante la Secretaría de Economía. Y este fenómeno, que pudiéramos llamar una sobreregulación, porque lo mismo que entregamos en una ventanilla lo entregamos en otra, es producto también pues quizá del poco aprovechamiento tecnológico que tenemos en México sobre los pronunciamientos que emite la autoridad con algún trámite. Asimismo, tiene que ver con el marco jurídico que protege los datos de particulares en manos del Estado y tiene que ver con las facultades o atribuciones que tienen las propias dependencias para compartir esta información. Entonces, no es que les queramos pedir lo mismo en todas las ventanillas, sino que la propia ley, al protegerlos a ustedes, nos obliga a pedirles muchas veces la misma información. Entonces, es un tanto complejo identificar con total precisión un efecto de sobreregulación, a mí se me ocurre ese, y les podría decir que en México estamos tomando cartas en el asunto. La Ley General de Mejora Regulatoria que emitimos en 2018 incorpora un nuevo catálogo de regulaciones, trámites y servicios que les comentaba yo en la presentación. Este catálogo
va a tener un acervo de regulaciones en el que ustedes van a poder identificar todas y cada una de las regulaciones que tienen que cumplir a nivel nacional, en cualquier estado, en cualquier municipio, para estar al día con la ley. Y esto quizá venga a mitigar un poquito estos efectos de sobreregulación. Además de eso, este catálogo va a contener una cosa que se llama expediente único para trámites, que va a ser como un folder electrónico donde se va a depositar la información de cada uno de ustedes para que todas las dependencias puedan utilizarlo de manera paralela. Entonces, con estas dos medidas estamos tratando de atacar precisamente este fenómeno que pues, aunque no querramos, pues sigue permaneciendo desde hace muchos años, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta adicional. ¿En qué legislación nacional se incluye la obligación gubernamental de emitir regulaciones para evitar determinaciones sin sustento técnico, científico o legal? Perdón, no. ¿En qué legislación nacional se incluye la obligación del gobierno de emitir regulaciones para evitar determinaciones sin sustento técnico, científico y legal? Sí, desde el año 2000, bueno, desde el año 95, se ordenó, como decía, la elaboración de una manifestación de impacto regulatorio. Esta manifestación de impacto regulatorio, el primero de los componentes o de los elementos constitutivos es precisamente la identificación de la problemática, y la segunda es la evaluación de alternativas. Entonces, con estos dos componentes las autoridades están obligadas, bueno, las autoridades que estaban sujetas a esta manifestación estaban obligadas a saber, bueno, a decirle a la autoridad supervisora, al oversight body, cuál era la motivación que tenía la emisión de las regulaciones. En el año 2000, con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este requerimiento se hace estándar para toda la emisión de todo tipo de regulaciones, y en el año 2018, con la Ley General de Mejora Regulatoria, se cuenta ya con un instrumento jurídico que ordena a todas las autoridades hacer este análisis de impacto regulatorio. Inclusive desglosa, hay un título que contiene todas las herramientas de la política de mejora regulatoria, y una de esas herramientas es el análisis de impacto regulatorio. Entonces, en esta ley se incorporó una nueva disposición que menciona expresamente cuáles son los componentes de este análisis, y menciona como manera obligatoria la identificación de la problemática, la evaluación de alternativas y la determinación del impacto de la regulación. ¿Qué hacen con estos tres elementos? Decirnos de dónde viene el problema, cuáles son las alternativas que tenemos en México para solucionarlas, cuál es el impacto de estas alternativas en términos de costos y beneficios, para que nosotros podamos determinar que la mejor alternativa es la que vamos a implementar. Y una vez que determinamos cuál es la mejor alternativa, en la sección de impacto tenemos que ver cuánto va a costar esta disposición y cuáles son los beneficios que van a generarse con esta disposición. Entonces, independientemente de si las alternativas que fueron evaluadas se determina que la alternativa A es la mejor, si no hay una relación beneficio-costo positiva para la emisión de la regulación, esta regulación no se emite. Ha habido muchos casos en la comisión en la que, precisamente por no poder demostrar que los beneficios de la regulación van a ser superiores a los costos en términos sociales, en términos de reducción de enfermedades, en términos de aumento de exportaciones, en términos de aumento de inversión, la regulación no ve la luz del día. La cosa es que muchos de estos casos pasan desapercibidos porque los instrumentos de la política de mejora regulatoria todavía no son tan famosos. Entonces, precisamente por eso, esas regulaciones que no ven la luz, muchos de ustedes no se enteran, pero sí hay muchos instrumentos que no llegan al Diario Oficial de la Federación, precisamente por el análisis que se hace en la comisión. Ahora, este análisis, como dije yo en la presentación, antes era a nivel federal, ahora la obligación es hacerla a nivel municipal, a nivel estatal, y también en los tres poderes de la Unión. Muchas gracias. Una pregunta más para CONAMER. Se pregunta, ¿va la CONAMER a adicionar una opción para poder consultar los proyectos de modificación a las disposiciones legales de sus socios del TEMEC y del TIPAT para conocerlos con anticipación? Bueno, actualmente la CONAMER ya cuenta con un mecanismo de colaboración, diría yo, con la Subsecretaría de Comercio Exterior. Este mecanismo nosotros lo implementamos en 2016, en diciembre, y lo que hacemos es que cada vez que nosotros recibimos una regulación que pudiera afectar o que pudiera tener un impacto en el comercio exterior, se lo notificamos a la subsecretaría, para que la subsecretaría
haga una revisión del instrumento y determine si esta medida puede representar o no una barrera no arancelaria o cualquier otro tipo de instrumento que pudiera afectar el comercio. En este caso, la subsecretaría le da un seguimiento ya continuo y específico a la regulación en particular y notifica, en su caso, a la dependencia que está tratando de emitir la regulación si tiene que cumplir con las formalidades necesarias para con los socios comerciales de México. Entonces, en términos estrictos, la CONAMER no tiene atribuciones para revisar disposiciones en materia de… Bueno, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre afectaciones al comercio exterior. Sin embargo, con este mecanismo de colaboración trabajamos de la mano con la subsecretaría y hemos tenido muy buenos resultados. Afortunadamente hemos sido capaces con este mecanismo de identificar muchas medidas regulatorias que las dependencias quieren evadir la obligación de notificar ante la OMC, y con esto hemos solventado muchas, ¿no?, o la totalidad de este tipo de actividades. Muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Cuáles son los pendientes que tiene la industria del atún con el sello libre de daño de delfines en el caso que hay con la OMC? Esta pregunta se podría hacer en la sesión del capítulo de solución de controversias porque es un tema relativo a esas disposiciones. Perfecto, muchas gracias. Una más, ¿qué ha pasado con la regulación de medidas relativas al cannabis? Es una pregunta para CONAMER. ¿Cómo son malos? Desafortunadamente la comisión no tiene injerencia o no tiene competencias para supervisar o para darle seguimiento a las medidas regulatorias una vez que el procedimiento de mejora regulatoria concluye. El reglamento de cannabis fue sujeto a la revisión de la comisión en 2017, si mal no recuerdo, en la segunda mitad de ese año, y nosotros emitimos un dictamen pues un tanto complejo, un tanto duro, cuestionando pues las disposiciones, el alcance y el contenido del reglamento que en su momento nos planteaban. Desafortunadamente este reglamento, por esos cuestionamientos, tampoco llegó al Diario Oficial de la Federación. Había una discrepancia entre lo que ordena la reforma legal en materia de regulación de cannabis y el alcance del reglamento. Entonces, desafortunadamente por esa parte, pues la comisión ya no tiene algún conocimiento. En lo personal, sé que hay trabajos en el orden legislativo para promover una nueva ley que regule la cannabis, pero en tanto no se concrete un proyecto, pues nosotros no sabemos pues cuál va a ser el destino de la materia. Lo que sí es que pues nosotros estamos muy a la disposición de sumarnos a cualquier esfuerzo de análisis o de cualquier discusión que pueda haber sobre la materia, y pues con el ánimo de mejorar cualquier instrumento que pueda llegar al Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. Abrimos en un momentito, tenemos unos minutos disponibles. Si alguien tuviera una pregunta en la sala, podemos acercarles un micrófono, nada más para aprovechar que tenemos a los ponentes todavía con nosotros. ¿Alguien más? Perfecto, bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su participación, gracias al excelente panel, les pido un aplauso para nuestros ponentes del día de hoy. Con esto damos por terminada la tercera sesión del seminario Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región Transpacífica, el seminario TEMEC-TIPAD que está llevando a cabo la Secretaría de Economía en colaboración con el Senado de la República. Los invitamos el próximo miércoles a la siguiente sesión. Sigan las redes sociales, por favor. Aquellos que podrán ver el video de esta sesión posteriormente, los invitamos a que sus preguntas las envíen al correo seminariotemec@economia.gov.mx o etiqueten sus comentarios con el hashtag seminarioeconomiamx. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.